Hoy os quiero contar un par de historias, de esas que solían contar los abuelos. Recuerdo con cariño aquellas ocasiones en que iba a visitar a mis abuelos en un pueblecito de la Sierra de Gata, de la Extremadura profunda, y cómo en las noches de invierno mis hermanos y yo nos reuníamos con nuestros abuelos alrededor de una chimenea con la leña ardiendo. Pasábamos las horas escuchando las historias que mi abuelo nos contaba de pueblos cercanos, de personajes extraños y de sucesos inquietantes. Aquellas noches, después de cenar, nos acercábamos a la chisporroteante lumbre. Mi abuelo apagaba la luz y entre las sombras temblorosas que proyectaba el fuego, comenzaba su narrativa poniendo una voz lúgubre y unos ojos bien abiertos. Hoy quisiera recrear aquellos momentos con un par de relatos de los muchos que nos contaba, y me encantaría compartirlos contigo. ¿Me acompañas? Pues, apaga la luz y acércate a la chimenea, que ya mismo enciendo el fuego. La primera historia ocurrió entre dos pueblos. No recuerdo los nombres, pero estaban en la enigmática zona de las Urdes. Allí, en uno de los pueblos, vivía Fabián, un muchacho de condición humilde que trabajaba en el campo de un terrateniente. Fabián era huérfano, también era muy reservado. No le gustaba nada meterse en polémica con la gente, por lo que trataba de pasarlo más desapercibido en el pueblo, aunque la gente de allí le apreciaba. En el otro pueblo, a unos 7 kilómetros, vivía Candela, una joven adinerada. Su padre era guardia civil muy severo y su madre poseía un apellido nobiliario. La cuestión es que Fabián y Candela se conocieron en unas fiestas populares y se gustaron. Y bueno, ya sabéis lo que suele pasar en estos casos. Como sus estatus eran muy diferentes, decidieron llevar sus sentimientos lo más en secreto posible, hasta que pudieran escapar de allí y comenzar una nueva vida juntos. Desgraciadamente, un día Candela, por error, dejó encima de la cama una de las notas de amor que Fabián le solía entregar cada domingo. Aquello lo vieron sus padres y le pidieron explicaciones del porqué de aquellas notas. Ella tuvo que confesar su amor. El padre de la joven investigó a Fabián y al ver que era de condición humilde, prohibió enconadamente a su hija seguir con esa relación, bajo la amenaza de mandarla a trabajar al extranjero, y después la castigó con severidad. También amenazó al joven con hacerle desaparecer si seguía cortejando a su hija. Pero aquella amenaza no pudo romper aquel amor prohibido. Candela siguió viendo a escondidas a Fabián, ayudada por sus amigas a tener alguna excusa que decir a sus padres. Ya que os he puesto al tanto de cómo era la situación, vamos a lo importante. Una tarde, Fabián y Candela se casaron en secreto. Tenían planes de marcharse lejos de allí, pero querían hacerlo bien, como mandaban los cánones de aquella época. Decidieron hacerlo en un pueblo algo más alejado, para que nadie los conociese y así no tener problemas. Hablaron con el cura, le contaron la situación y éste accedió. Lamentablemente, después de la austera ceremonia, a la salida, un vecino del pueblo de Candela, un esquilador, los vio salir mientras éste se alejaba con su caballo del pueblo. Las caras de Fabián y Candela cambiaron radicalmente de felicidad a una angustia espantosa. Trataron de hablar con aquel hombre y pedirle que no contara nada, pero fue imposible. Estaba demasiado lejos para detenerlo. Ya estaba hecho. No podían hacer nada. Lo que les quedaba era sufrir las consecuencias. Pasaron la peor tarde de ceremonias que se conoce. La noche llegó de camino al pueblo de la joven.
Montados en la burra de Fabián, iban cabizbajos y con cierto temor a que aquel esquilador hubiera delatado sus acciones. Ya la noche era avanzada, cuando estaban como a unos 500 metros de la hacienda de la joven, que distaba media legua del pueblo. Candela dijo a Fabián que parase allí y que se iría andando. Sería lo mejor para no liar más el asunto. Quizá aquel hombre no los habría delatado. También le dijo que si escuchaba jaleo no se acercase por allí, que ella sabría lidiar con sus padres. Aquella noche había luna llena y el cielo estaba despejado, por lo que se veía bastante bien el camino. Aquellos jóvenes recién casados se despidieron con un beso y un abrazo y convinieron en que a la mañana siguiente harían un par de atillos. Candela cogería unos buenos ahorros que tenía y se marcharían a Portugal a probar fortuna. Fabián se fue alejando de Candela y miraba cada 2 por 3 hacia atrás, hasta que ésta se perdió en una curva. Llevaba poco rato sobre su burra cuando empezó a escuchar gritos lejanos y murmullos ininteligibles. «Maldito sea», comenzó a mascullar Fabián. Estaba claro que aquel esquilador se había chivado al padre de Candela y éste, esperándola en la puerta, la estaría castigando como tantas otras veces. En varias ocasiones Fabián estuvo a punto de dar la vuelta y encararse a aquel hombre, pero recordó las palabras de Candela de que no se acercase. El pobre tuvo que taparse los oídos para no convencerse de ir a buscarla y liar más la situación. «Ya mañana nos iremos lejos de aquí y todo será felicidad», se repetía una y otra vez. Finalmente llegó a su pueblo y apenas pudo dormir pensando en cómo estaría su amada y si debió volver a ayudarla. La mañana siguiente llegó. Fabián preparó su atillo y se marchó hacia la mitad del camino entre los 2 pueblos, que era donde habían quedado los jóvenes. Fabián se quedó esperando entre los matorrales para que nadie lo viese, pero Candela tardaba en venir. Mientras Fabián esperaba, vio a varios carruajes de la Guardia Civil ir en dirección al pueblo, y Candela seguía sin llegar. Un lugareño pasó por allí en dirección contraria al pueblo, y Fabián, ya inquieto, preguntó qué hacía tanta Guardia Civil en el pueblo, que si había pasado algo. Este entonces le dijo con apesadumbrada voz que le había ocurrido una tragedia a la familia de los Bermúdez. Esa mañana, antes de amanecer, un pastor que se dirigía a su cortijo se encontró parte del cuerpo de la joven Candela, que había sido devorado por los lobos. Historias de este tipo se han narrado durante generaciones en la península ibérica, y esa es una de las razones por las que el lobo ha sido masacrado y extinto en muchos lugares. La siguiente historia la protagoniza Rufa, una gata callejera que se afincó en un pueblo cerca de la conocida Sierra del Francés. Rufa llegó una tarde de invierno. Era una gata parda y le faltaba el ojo derecho. Las gentes del lugar, sintiendo lástima por ella, comenzaron a darle comida, por lo que ésta se quedó en aquel pueblo. Hizo de un establo abandonado su nuevo hogar. Todo sucedía con calma, como cada día, hasta que varios sucesos comenzaron a alertar a los vecinos. El primero sucedió en la casa de la señora Micaela, una viuda de la guerra civil. Una fría noche, Rufa se apostó en la ventana de la casa de Micaela y comenzó a maullar de una forma muy lastimera. Estuvo así casi toda la noche. Los vecinos pensaron que estaría en celo y de ahí ese maullar tan desesperante. A la mañana siguiente, el panadero, como cada día, llamó a casa de la señora Micaela. La puerta siempre estaba abierta a esas horas, pero aquella mañana no lo estaba. El panadero avisó a la vecina y ésta abrió con la llave que Micaela le había dejado, por si algún día pasaba algo.
Al abrir, vieron la escena. La señora Micaela yacía muerta en su cama. El médico dijo que se trataba de una muerte súbita, sin más, debido a la edad avanzada de esta. Todo se tranquilizó hasta que, a la semana siguiente, Rufa se apostó sobre la ventana del tío Ramiro, un soltero empedernido. Comenzó con su maullido inquietante casi toda la noche. Al amanecer, su sobrino fue a avisarle para ir al campo y al entrar en la casa, encontró al tío Ramiro muerto en su cama. Los vecinos empezaron a sospechar de la gata, a quien cambiaron su nombre a Dama de la Muerte. Asustados por aquellos sucesos, los vecinos decidieron tomar cartas en el asunto cuando a la siguiente semana ocurrió la misma situación en casa del herrero. Aunque su mujer espantó a la gata a medianoche, este amaneció muerto en su cama. El pueblo entero se reunió y se deshicieron de aquel inmundo animal. Las formas y lo que ocurrió no lo contaré en esta historia. Pasó el tiempo y después yo leí que esto ha pasado más veces en otras partes del mundo. Es cierto que a día de hoy varios estudios revelan que los gatos tienen algún sentido muy desarrollado, que pueden prever la muerte de alguien gracias a su olfato o por su visión prodigiosa. Pero lo curioso es que desde que la gata Rufa no pasea por las calles, estuvieron varios meses sin una sola muerte en el pueblo. ¿Casualidad? Es posible. Hasta aquí estas dos historias de mi abuelo. He de deciros que a día de hoy me cuido muy mucho de pasear de noche por caminos de pueblos poco transitados. Y siempre me alejo de gatas sospechosas. ¿Y vosotros? ¿Conocéis alguna historia que os haya impactado? Si es así y os gustan este tipo de relatos, por favor, decírmelo en un comentario y compartir vuestras experiencias. Y no olvidéis darle al like y suscribiros. Es hora de despedirse. La lumbre ya se ha apagado. Dulces sueños a todos. Pero, ¿qué es eso?